A principios del siglo XXI se legisló un proyecto para la revitalización de los cascos urbanos. Está con nosotros la arquitecta Diana Luna, quien fuera la primera directora de urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿Cómo fue que se dio esa legislación, Diana? Esa legislación, que fue la Ley 212 del año 2002, se estableció, porque era política pública en ese momento del gobierno, el establecer, fortalecer, revitalizar y darle cuidados a los centros urbanos en Puerto Rico. Así es que esta ley estableció la Directoría de Urbanismo dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas para ejecutar lo que la ley designaba. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesaria esa ley? Se entendía en ese momento que los centros urbanos habían llegado a un punto de deterioro que prácticamente, si no se hacía algo, iba a ser irreversible. De hecho, los primeros estudios que se hicieron sobre las poblaciones dentro de los centros urbanos y las estructuras abandonadas reseñaron que entre el 40% y el 60% del suelo urbano y las estructuras en esos centros estaba abandonado. Así es que era, obviamente, a tono con la política pública de dejar de construir fuera de los centros. Dentro de los centros había el espacio y había las estructuras para poder repoblar estos centros y a la vez trabajar con el tema de la economía, el comercio, revitalizar. ¿Cómo se escogieron los cascos urbanos que habían de ser impactados por esta legislación de primera intención? Se hicieron varios estudios, entre ellos este que mencioné, de los pueblos que estaban más despoblados, los que estaban en mayor necesidad, y se hizo una distribución a través de la isla. Pues se escogieron pueblos de la montaña, pueblos de la costa, pueblos del norte, pueblos del sur y las islas, municipios de Vieques y Culebra. Hasta el momento, ¿cuáles se han ejecutado? ¿En cuáles se han implementado la ley? La ley se comenzó en unos 19 municipios, luego se extendió a 29 municipios y se otorgaron fondos para que se hicieran proyectos individuales e integrales dentro de cada uno de esos municipios. ¿Y provee el proyecto de ley para expandirlo al resto de los municipios, a los 72 municipios de la isla? En ese momento proveía, pero como siempre, pues hay una política pública que la establece el gobierno central y la ley fue manejada por el gobierno central, así es que al no haber fondos para seguir incentivando esas revitalizaciones, ha quedado en manos de los municipios. Entonces, ¿son los municipios hoy las agencias que supervisan el desarrollo de los cascos urbanos que le corresponden? ¿No hay una agencia central que lo supervise? No hay una agencia central que lo supervise, pero esa ley tenía dos vertientes. Una era la de establecer como prioridad la inversión estatal dentro de los centros urbanos a través de las agencias, pero había otra parte que era la que otorgaba incentivos contributivos y créditos contributivos para que el sector privado hiciera su parte. Y esa es la parte de la ley que se está ejecutando en este momento. ¿Y quién supervisa la ejecución correcta de la ley? Si no hay una agencia central que lo controle. Todavía en este momento sí lo supervisa el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues cuando alguien pide un crédito contributivo tiene que solicitar el visto bueno al departamento y luego ese proceso se pasa al Departamento de Hacienda, que estableció un reglamento para ejecutar las acciones de la Ley 212. Como primera directora de esa oficina de revitalización de los cascos urbanos, ¿cómo podría definir el valor hacia el futuro de estos cascos urbanos vivos y activos? Ese es el futuro de Puerto Rico. Yo creo que eso es algo que, aunque todos tengamos diferencias de política pública, ese es un norte que todos tenemos que seguir. Ante, obviamente, la construcción desmedida fuera de los centros, Puerto Rico, pues sabemos todos, es una isla 100 por 35, no va a crecer. Así es que es absolutamente necesario que todos los que trabajamos por el urbanismo, por la protección del patrimonio, por el desarrollo económico en Puerto Rico, miremos hacia los centros e incentivemos su construcción, porque si no la incentivamos, no sucederá nada. Magnífico.
Los cascos urbanos son espacios de progreso de los pueblos que nos hablan de la historia a través de sus estructuras, su arquitectura y sus habitantes. Les invitamos a conocer más sobre la importancia de los cascos urbanos en esta serie titulada Los cascos urbanos hablan.